Usted escucha a Juan Manuel Ruiz en Radio Red, una mirada diferente. 7 de la mañana, 43 minutos. Les pido a los oyentes de Radio Red que le paren un poquito de bolas a este tema, que usted lo puede mirar de una manera diferente, valga la redundancia, con nuestro programa. Lo puede mirar positiva o negativamente, porque es que creo que de cada situación hay que extraer una lección, ¿verdad? De cada situación aparentemente negativa hay que aprender algo. Resulta que se ha conocido un ranking nacional de quiebras. Y Bogotá, la capital colombiana, pues lo lidera, incluso por razones lógicas, su tamaño, su ubicación, la importancia que significa ser capital de un país, supera a Antioquia, supera al Valle, supera al Cauca. Y lo que este ranking muestra es que muchas personas se quiebran, muchos emprendedores no lo logran, no lo alcanzan. Y que hay una ley de insolvencia que ofrece salidas a muchos afectados para que renegocien sus deudas y comiencen de nuevo. Vamos a hablar de este tema con Luis Benítez, que es director de la firma Insolvencia Colombia, que nos acompaña a esta hora. Luis, buenos días, bienvenido y gracias por estar en Radio Red. Buenos días, Juan Manuel, un gusto saludarte a toda tu audiencia. Lo mismo, Luis, gracias a usted por aceptar la invitación. Hablemos de ese ranking nacional de quiebras y qué perlas arroja ese mismo ranking, ese mismo listado. Bueno, básicamente, como tú lo venías mencionando, Bogotá es la ciudad que lidera todo este tema de las insolvencias a nivel nacional por su tamaño, por su población, pero también porque es una ciudad formada en general por el tema de crédito. ¿Qué quiere decir esto? A los bogotanos es más fácil que le presten los bancos o las entidades financieras tradicionales, y esto a su vez hace pues que haya más probabilidad que una persona se declare en quiebra, dado que o en insolvencia, dado que es una forma de solucionar los problemas financieros principalmente con entidades financieras. Muy bien. ¿Por qué la gente se quiebra, Luis? ¿Por qué se declara en insolvencia? ¿Qué pudo fallar en el proceso o qué factores inciden? Bueno, aquí hay que aclarar que hay dos clases de insolvencia. Una es la de las empresas y la de los comerciantes, y la otra es la de las personas. ¿Las personas quiénes son? Todos, digamos, los que son empleados, profesionales independientes, médicos, abogados, ¿cierto? Personas que trabajan, por ejemplo, en la de manera informal. Todas estas personas son un grupo y el otro grupo son las empresas. Entonces, cuando hablamos de las personas, las razones principales por las cuales se quiebran son la falta de trabajo o la disminución del salario de los ingresos, es una. La otra es, como lo mencionaste, el emprendimiento. Muchas personas tienen el sueño de emprender, pero emprender como una actividad de riesgo hace que muchas personas pues tengan que insolventarse o quebrarse. Y la tercera razón es por desorden financiero, es decir, no manejaron bien sus finanzas, no aprovecharon, digamos, el buen momento con el sector financiero y se sobreendeudaron o no supieron medir el endeudamiento que estaban tomando. Luis, y antes de declararse una persona o la empresa insolvente, ¿uno podría negociar? ¿Hay chance de eso? Claro, de hecho la insolvencia en sí lo que intenta hacer es que primero hay una negociación, ¿cierto? En esta negociación lo que se hace es que las partes y los acreedores, que son los bancos, los proveedores, los empleados, ¿cierto? En el caso de empresas y de personas naturales, principalmente los bancos, se acerquen y se sienten en una mesa, que hoy en día pues es virtual, pero pues es una mesa donde todos nos vamos a sentar para llegar a una negociación donde ambas partes pongan sus intereses y logremos tener un acuerdo de pago para que la persona o la empresa pueda llegar a un acuerdo y pueda pues honrar su buen nombre financiero, ¿no? En ocasiones, cuando no se llega a acuerdo de pagos, es cuando se va a lo que se llama técnicamente la liquidación judicial o liquidación patrimonial, que eso es lo que llama la gente en la calle declararse en quiebra, que es cuando ya la persona, pues, al no llegar a un acuerdo, no paga nada y simplemente pues se declara en quiebra. Bien, ahora detengámonos en el tercer factor que usted mencionaba, Luis, desorden financiero. ¿Esto qué significa? Porque es muy probable que muchos emprendedores nos estén escuchando y aquí permanentemente hablamos de emprendimientos en Radio Red. Pero si no se tienen algunas consideraciones elementales o básicas, esa idea, ese emprendimiento, esa posibilidad, ese proyecto puede caerse, puede irse al traste, puede de verdad convertirse en una verdadera tragedia. ¿Qué recomendaciones daría usted en consecuencia para que no se presente ese factor del desorden financiero y los otros dos también, de paso? Claro que sí, pues primero qué bueno que siempre hablemos de emprendimiento. El emprendimiento es la base para poder
cumplir sueños y de alguna manera pues aportar a la sociedad. Y efectivamente el emprendimiento también tiene como unos tips para poder hacer las cosas bien. Principalmente nosotros que vemos cuando un emprendedor o a causa del emprendimiento alguien se quiebra. Uno, no tiene claridad de los riesgos de emprender. ¿Qué quiere decir esto? O sea, no entiende que emprender, por ejemplo, implica invertir, implica perder dinero y no está preparado para perder dinero. Entonces hay que como cambiar ese mindset o esa forma de pensar, ¿cierto? Y si, bueno, si voy a emprender, tengo que saber que se gana y se pierde y de alguna manera tener colchoncitos financieros para esos momentos que se pierde, porque no hay emprendimiento que siempre gane. Siempre tiene subidas y bajadas y sobre todo, pues, vuelvo, insisto, aunque suene redundante, en un tema de emprendimiento. Lo segundo, otro factor fundamental que los emprendedores fallan es que no se ponen un sueldo. Entonces está la persona normal que dice, bueno, yo voy a renunciar a mi empleo o voy a montar este negocio y no se pagan nada. Y lo que hacen es manejar el emprendimiento como una tienda. Obviamente hay tiendas que se manejan muy bien, ¿no? Pero cuando lo manejamos mal, cuando no llevamos registros, cuando el emprendimiento no me paga un salario, hace que el emprendedor pues use el emprendimiento como si fuera un salario y esto generalmente genera unos espacios o unos huecos financieros gigantescos que hace que también pues eventualmente en el futuro pues haga que tenga problemas financieros y por ende insolvencia. Y lo tercero y por último, le diría que como tip a un emprendedor, aparte de tener en cuenta los riesgos y aparte de poner su sueldo, es muy importante que entienda el modelo de costos tributarios en Colombia. ¿Por qué? Porque Colombia cada vez más está teniendo muchas reglas tributarias, muchas reglas contables, y eso hace que, por ejemplo, tener empresa en Colombia, aunque es un país donde muy fácil se crea una empresa, usted va a crear una empresa o se registra como comerciante en mediodía en la Cámara de Comercio, una cosa es tenerla y otra cosa es administrarla. Entonces yo le pido a todos los emprendedores que se enteren bien y que miren qué significa tener empresa, qué costos tiene, para que planeen muy bien el emprendimiento, porque pues implica siempre emprender, implica planear efectivamente. Claro. Ahora, Luis Benítez, director de la firma Insolvencia Colombia. En términos comparativos y de cifras y de datos, ¿ha venido creciendo en Colombia el número de casos de insolvencia o se ha mantenido estable o ha disminuido? Ha venido aumentando desde la pandemia. En la del 19 al 20 creció muchísimo. Del 2021 en adelante ha venido creciendo a doble dígito, es decir, entre un 20 y 40% por año. Esto ha hecho pues, que cada vez más personas se acojan al procedimiento de insolvencia, tanto de persona natural como empresarial. El año pasado, cerca de 6.400 personas en todo el país se declararon en quiebra. Hoy, este año, ya ese número se igualó y se superó. Entonces, de alguna manera, como vemos, está creciendo el tema de insolvencia, sobre todo el de personas. El de empresas también ha crecido, no al mismo ritmo que el de personas, pero también sigue creciendo, obviamente por múltiples factores, no necesariamente atados al emprendimiento, sino como mencioné, a otro tipo de factores que ya las personas no pueden manejar. ¿De qué estratos sociales o a qué estratos sociales se le puede atribuir mayores casos de insolvencia o de quiebra? Al igual que el tema de Bogotá, principalmente está explicado un poco de personas que hay en cada estrato. Evidentemente, en los estratos que menos hay población es en el 5 y en el 6, por esa razón, digamos, comparativamente con los otros estratos son los que menos insolventan, pero en cantidad, pero proporcionalmente, digamos que a lo largo de toda la pirámide poblacional, como que se mantienen las mismas proporciones, ¿no? Pero pues por números y por cantidad, los que más insolventan son estratos 2, 3 y 4, que son lo que llamaríamos la clase media, los que acuden a esta clase de procedimientos para arreglar sus finanzas. Claro, la clase media, pagando el pato allí, y sobre todo en la clase media se ven también muchos de esos casos de emprendimiento personal. La ley de insolvencia, ¿qué salidas ofrece? ¿En qué consiste esa ley? Porque siempre escucha uno, lee uno, cuando está viviendo situaciones de esta naturaleza, cuando, por ejemplo, le cuentan un caso de alguien conocido, oiga, consulte la ley, a ver cómo le puede ayudar. ¿Es buena, es mala la ley o hay que mejorarla? Yo diría que es buena y sí hay que mejorarla. De hecho, ahorita en el Congreso estaba cruzando recientemente el Congreso aprobó una reforma a la ley de insolvencia y esto pues lo que hizo fue como mejorar algunas falencias que se tenía. Aún no se ha sancionado por presidencia, pero pues está pendiente de sancionarse. Entonces, desde ese punto de vista, yo diría que en general es buena, es una forma legal que las personas puedan acceder a mejorar sus finanzas, que eviten esos gota a gota, que son tan terribles para muchas personas, que les ocasionan tanta, digamos que angustia a muchas familias, porque finalmente pues usted sabe que cuando un gota a gota va a cobrar, no solamente cobra
como cobrando de una manera pacífica, sino a veces utilizan medios que no son los más adecuados. Entonces, una ley de estas, que reinsisto, es una ley que cubre al ciudadano y lo protege en momentos de dificultad. Ya respecto a tu pregunta, y es en términos prácticos, ¿qué quiere decir cuando estoy insolvente? Yo siempre les digo a las personas, insolvente no es que no tengo plata, que estoy en la miseria. Insolvente es que no estoy pudiendo pagar o mi realidad financiera no me está alcanzando para todos mis temas financieros. Entonces la insolvencia en términos prácticos lo que permite es que, por ejemplo, si estás pagando 4 millones de cuota en bancos, tú puedas bajarla a cerca de 2 millones de pesos. Obviamente con esto pongo un asterisco, no siempre se puede, no siempre es así, pero en términos generales es lo que debería esperar una persona cuando hace un procedimiento de insolvencia, y es que esas cuotas mensuales se le reduzcan. ¿Por qué? Porque se le reduce la tasa de interés y se le aumenta el plazo para pagar. Eso es lo que puede esperar una persona. Y en el peor de los casos, cuando ya la capacidad de pago es absolutamente nula o realmente, pues, digamos, no hay un acuerdo, como lo mencioné anteriormente, pues la persona tiene la oportunidad de volver a comenzar financieramente, de entregar sus bienes a cambio de sus deudas. Le pongo, por ejemplo, si tiene una casa de 200 millones, un apartamento de 200 millones y debe 300 millones, con solo ese apartamento ya cubriría todas las deudas. Y lo que le permite, digamos, esta ley es volver a comenzar financieramente, pues para que no ande toda su vida como en esa muerte civil, ¿cierto? Como en esa angustia financiera, sino pueda volver a ser una persona útil para la sociedad. Eso es lo que busca la ley de insolvencia. Eso que usted está diciendo, Luis, me permite plantear uno de los temas más interesantes de esta conversación. Porque bueno, hemos hablado de empresas, hemos hablado de emprendedores, es decir, aquellos que quieren salir adelante con una idea, con un proyecto, pero ahora detengámonos brevemente en los casos de insolvencia de la vida diaria. Simple y llanamente, gente que sin ser emprendedora se endeuda y se quiebra, ¿verdad? Por decir algo, mal uso de tarjeta de crédito, pide préstamos que no puede pagar. Eso también es una forma de insolvencia o de quiebra, ¿verdad? Porque tiene que enfrentar directamente la situación con los bancos. Así es, ahí es cuando mencionábamos un poco el tema de desorden financiero. Son personas que de pronto, y lo voy a decir abiertamente, viven por encima de sus posibilidades por muchas razones. De pronto por presión social, de pronto por desconocimiento, falta de educación financiera. No olvidemos que Colombia y Latinoamérica en general, digamos, son regiones o un país, en el caso de Colombia, que pues tienen serias fallas en educación financiera, que hay que trabajar mucho en eso, y eso pues se refleja en la vida adulta de las personas, que usan mal esas tarjetas de crédito, esos créditos rotativos, ¿cierto? Y pues generalmente lo que ocasiona es que como las personas, digamos, de a pie, los ciudadanos normales, tenemos unos ingresos que casi nunca cambian en el tiempo, que normalmente es un salario, ¿cierto? Pues lo que pasa es que pues ese salario tiene que alcanzar para todo, y cuando me sobreendeudo y ya no me alcanza es cuando viene pues un problema de insolvencia de quiebra en una persona, pues un ciudadano a pie. Debería haber una materia desde primaria, bachillerato sobre educación financiera, porque conozco situaciones y todo el fenómeno es de América Latina. Por ejemplo, veía en YouTube recientemente un caso, varios casos, personas que en su vida habían tenido una tarjeta de crédito y creyeron que lo que tenían en el cupo de la tarjeta de crédito era como un regalo, vamos a gastar lo que hay en la tarjeta de crédito, y mentiras que eso es un préstamo, y además es un préstamo oneroso que tiene unas tasas de interés altas. Todo eso deberían enseñárselo a uno, ¿verdad? Así es, estamos todavía en mora con nuestra ciudadanía de comenzar a implementar estrategias de educación financiera, porque pues efectivamente quien maneja bien sus finanzas de adulto pues va a tener una vida mucho más tranquila y pues digamos que diría yo que mucho más feliz, ¿no? Porque pues unas buenas finanzas implican que estoy tranquilo por lo menos desde lo financiero y ya digamos me debo preocupar de otras cosas, ¿no? Luis, ¿usted cree en ese dicho de los papás de que el que no se endeuda no tiene? Eso depende del perfil de la persona. Depende cómo te sientas con el endeudamiento. Hay personas que les va muy bien sin endeudarse, como hay personas que les va muy bien endeudando. El tema es cuando hablamos de endeudamiento, tener endeudamiento responsable. Y ahí ya comenzamos a conceptualizar temas de educación financiera. Como yo le pongo un ejemplo a todo el mundo rápidamente, el problema no es comprarse un televisor. El problema es que seas consciente que vas a durar 12 meses o 24 meses pagando ese televisor. Entonces no puede ser que hoy compras ese televisor y el otro mes ya vas a cambiar la cama y el siguiente mes vas a cambiar un computador y así sucesivamente, ¿no? Entonces, puedo endeudarme en televisor, pero tengo que ser consciente que durante un periodo de tiempo no me puedo volver a endeudar. Si es lo que me gusta y lo que quiero hacer. Realmente pues un televisor no es la mejor recomendación de compra, pero pues siempre pongo ese ejemplo porque
es realmente ser responsable con mis decisiones financieras y entender que cuando tomo la decisión de endeudarme, asumo una responsabilidad, no solamente con mi acreedor, sino conmigo mismo para tener unas finanzas sanas. Pues muy bien, muy interesante, Luis. Gracias por acompañarnos y por ayudarnos a entender este fenómeno que tiene que ver con las quiebras. Ranking Nacional de Quiebras. Bogotá supera Antioquia, Valle del Cauca y Santander. Desde la pandemia, la gente que se declara empresas o personas naturales en insolvencia ha venido creciendo. Es un número que ha venido creciendo. Ahí están empleados, profesionales, médicos, abogados por muchas razones, falta de trabajo, disminución de ingresos, fracasos en emprendimientos y algo crucial, desorden financiero. Por eso queríamos tocar este tema, porque seguramente a más de uno le interesa aprender más. Luis, bienvenido. Gracias por su tiempo. A ti muchas gracias y a todos la invitación que antes de tomar una decisión financiera o endeudamiento siempre pensemos con inteligencia financiera para que tengamos unas finanzas sanas. Feliz día y gracias por la invitación. A usted, Luis Benítez, director de Insolvencia Colombia. Y es que esas cosas, Kelly, pasan así, ¿cierto? Dios mío, sí. ¿Cierto? Lo que decía él al final, si ya compró ese televisor, ¿por qué se va a meter en otra deuda más grande en el siguiente mes? Toca ser muy responsables, no sobregire ese sueldo de verdad. Mi mamá tiene una frase que es muy buena. ¿Qué? Dice, cuide los centavos porque los pesos se cuidan solos. Sí, exacto. ¿No? Uno a veces la menuda... ¿Cómo es que los llaman? ¿Gastos qué? Gastos hormiga. Hormigas. Sí. La menuda uno se pone a dar cuenta, entonces, ay no, es que esto no cuesta sino 15,000 pesos al mes. Sí. Y entonces... croissant todos los días, solo 2,000. No, o las afiliaciones que uno compra, las suscripciones que uno compra online. Ah, no, que Netflix vale 15,000 pesos, que Amazon Prime ahí hay una calle de un lado, muy bien. No sé qué, tal Pónganse otra a cosa. revisar qué suscripciones tienen, porque uno empieza a revisar y, es que yo le pago 15,000 a Spotify, es que le pago no sé qué a HBO, es que le pago... cosas que uno nunca usa. Y usted no lo abre nunca, exacto. Sí. Ahí puede ir restando. Los centavitos, esos son los Cuentan. que toca cuidar. Ahí está, tema que tiene que ver con la economía de bolsillo.